En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, cuenta. Señora Presidenta, ha llegado una excusa del señor Ministro de Energía para asistir a la sesión de hoy por encontrarse en actividades oficiales con la Presidenta de la Comisión Europea. También del Presidente de ACERA, señor Jaime Toledo, que también se excusa por los mismos motivos. Y del Presidente del Consejo Geotérmico, señor Carlos Jorquera, por encontrarse fuera del país y solicita ser invitado después del 20 de junio. Muchas gracias. También, señora Presidenta, llegó a recién una solicitud de audiencia de las empresas Acciona, Mainstream, Ibereólica, Electricidad de France, WPD, Andesolar, GPG, Pelícano, Optener y ACC, con lo cual solicitan una audiencia a esta comisión por por los problemas que están enfrentando las compañías de energías renovables, básicamente los vertimientos. Veamos todas las audiencias que tenemos pendientes, separándolos por tema, y vamos fijando cuándo los citamos. Bien, tabla. Señora Presidenta, encontramos citados para ver el proyecto de ley que perfecciona la ley 19.657 sobre concesiones de energía geotérmica para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero de energía geotérmica. Este proyecto está en segundo trámite constitucional y corresponde, para lo cual ha sido invitado, el jefe de Dirección de Energías Renovables, señor Mauricio Riveros, y el jefe de la Unidad Geotermia y Energía Digital, señor Rubén Muñoz, del Ministerio de Energía, y de ENEL Chile, la gerente general de la Empresa Nacional de Geotermia, señora Viviana Meneses, y el subgerente de Relaciones Institucionales, señor Gonzalo Salamanca. Bien. Damos la palabra primero a los representantes del ministerio, don Mauricio Riveros y don Caballero. Don Rubén Muñoz. Don Rubén Muñoz. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Buenas tardes a los honorables senadores de la Comisión. Muchísimas gracias por la invitación. Por su intermedio, venimos a presentar lo que es la discusión de este proyecto de ley, y en particular quisiéramos presentar la importancia de la solución geotérmica. Quisiera pedirles también un poco de comprensión, por favor, que yo vengo recién llegando, como se les informó. Antes vengo llegando, de hecho, a trabajar 8 años en Londres, por eso este acento, y estoy aprendiendo lo que son los procedimientos aquí en el Senado. Muchísimas gracias por la invitación. Entonces, pasando rápidamente, yo voy a hacer una breve introducción del contexto para después pasarle la palabra a nuestro... Senador Proes. Ok. Muchas gracias. Para pasarle la palabra a nuestro especialista en geotermia, don Rubén Muñoz. Como contexto, básicamente queremos recordar el compromiso que tenemos como gobierno con lo que es la descarbonización y recordar cuán importante es el sector energético en lo que son las emisiones en Chile. Más del 77% de las emisiones son del sector de energía, y estas emisiones se reparten en forma más o menos proporcional entre los principales 3 vectores energéticos, que son electricidad, uso de calor y frío, y transporte, principalmente calor en el caso chileno. A nivel mundial, si bien se ha avanzado muchísimo en la descarbonización, sigue siendo un gran tema la descarbonización del uso térmico. De hecho, lo que más ha avanzado en lo que es la descarbonización del sector eléctrico. Y para el uso térmico, de hecho, sigue siendo una gran componente de provisión de energía lo que son los combustibles fósiles. Como pueden ver en la figura, solamente el 10% es renovable a nivel global, y en el renovable, quien tiene la principal participación es la biomasa como solución. Si vemos el caso chileno, la realidad es muy parecida. Vemos que hay un gran avance. Bueno, primero que todo, en lo que es la distribución, el sector térmico tiene un gran componente dentro de su participación de emisiones y de consumo de energía a nivel del país, del orden de un poco más de un tercio. Las soluciones, por lo tanto, son más o menos la misma, y las condiciones, las soluciones renovables en el fondo son solamente 2, o bien biomasa o bien geotermia. Y precisamente ahí está la importancia de este proyecto, porque la geotermia puede ser una solución que en adecuadas condiciones de mercado puede competir para ayudar a descarbonizar el sector térmico. Porque si bien hemos como país hecho grandes avances en descarbonización del sector eléctrico, tal como en el mundo, el sector térmico sigue siendo un gran desafío.
Entonces, paso la palabra ahora a nuestro especialista en geotermia para que continúe con la explicación de la introducción y luego entrando a los detalles. Por favor, Rubén. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Explicar qué es la energía geotérmica. Es una fuente de energía renovable ampliamente disponible en nuestro país y que consiste y se puede obtener a través del aprovechamiento del calor natural de la Tierra. Eso básicamente, y lo que se hace, se aprovechan dos fenómenos que se producen. Uno son las anomalías termales, que tiene que ver con la existencia de fuente de calor cercana a la superficie de la corteza, y ahí viene toda los fenómenos asociados a los volcanes y a la geotermia de alta entalpía. Como ejemplo de ello, en la central Cerro Pabellón que tenemos en el norte de Chile, una central eléctrica que aprovecha este recurso de alta temperatura. Otro fenómeno que se usa para geotermia y que produce otro tipo de proyectos es la inercia térmica natural de la Tierra. Tiene que ver con que a cierta profundidad, a 20, 30 metros de profundidad de la Tierra, se mantiene una temperatura constante, independiente si en superficie es verano o invierno, si es en 30 grados en superficie o menos 1 grado, en la profundidad existe la misma temperatura, y eso es adecuado para utilizar bombas de calor geotérmica que permiten enfriar o calentar espacios. Aquí se ve una variedad de proyectos y es bueno tenerlo claro porque siempre cuando se habla de geotermia se piensa en grandes centrales eléctricas, que es la que tenemos, pero también existe una gran cantidad de proyectos de uso térmicos, y esto tiene que ver con la temperatura del recurso geotérmico que se obtiene desde el subsuelo. Entonces, a mayor temperatura tenemos desde las centrales eléctricas, y a medida que va bajando se posibilita los usos térmicos, que va a calefacción de espacio, energía distrital, invernaderos, y con temperaturas ya muy bajas se permiten las bombas de calor geotérmica. ¿Por qué hago esta distinción? Porque este proyecto de ley consiste en habilitar el desarrollo de proyectos de calor de muy baja temperatura, como son las bombas de calor geotérmica, que en el mundo son muy importantes, se están desarrollando muy fuertemente, no así tanto en nuestro país. Un poco solo para dar una idea de magnitud a nivel mundial, la capacidad instalada de generación eléctrica en el mundo es de 13.000 megawatts, la capacidad instalada de generación térmica en el mundo es de 108.000 megawatts. Esa es un poco la distinción. Aquí yo no quiero entrar en materia muy técnica, solo explicar, por si se lo preguntan, qué es una bomba de calor geotérmica. Es una máquina térmica que lo que hace es bombea calor, o sea, mueve el calor de un espacio hacia otro. Todas en nuestras casas tenemos una bomba de calor térmica, que es el refrigerador. Saca el calor del contenido del refrigerador y lo lleva afuera, de esa forma enfría los alimentos. Estas son máquinas que permiten calefaccionar espacios y edificios enteros como este Congreso. Y dentro de la introducción también explicamos en qué consiste la ley vigente, la ley 19.657. Esta es una ley sobre concesión de energía geotérmica que se promulgó en enero del año 2000, que define que la energía geotérmica es un bien del Estado, susceptible de ser explorada y explotada bajo concesiones de exploración y concesiones de explotación. Esta ley no distinguió entre los usos térmicos o eléctricos, ni distinguió entre grandes proyectos ni pequeños proyectos. Por lo tanto, de acuerdo a la interpretación de la ley, cualquier aprovechamiento de la energía geotérmica debiera ser concesionado, ¿ya? La ley sí excluye de su régimen todas las fuentes termales que tenemos a lo largo de nuestro país. Eso no requeriría concesión geotérmica. ¿Qué es lo que ha pasado? De la experiencia acumulada de la administración de esta ley, llevamos 23 años ya administrando, nos damos cuenta que efectivamente ha servido para la instalación de proyectos eléctricos, como es la central que tenemos Cerro Pabellón, la comuna de Ollagüe, pero no así ha dificultado el desarrollo de proyectos térmicos pequeños. Bombas de calor que pudieran instalarse en una vivienda, en un colegio o en un edificio tan grande como este, requieren concesión, lo cual desajusta un poco el objetivo del espíritu de la ley cuando se diseñó. ¿Por qué es importante la bomba de calor geotérmica? ¿Realmente son importantes? Sí. Aquí en este gráfico se puede ver el crecimiento exponencial que da cuenta el Congreso de Geotermia Internacional, que se hace cada 5 años. Esto se va duplicando cada 5 años el desarrollo de bomba de calor, y esto tiene todo el sentido porque detrás de los grandes proyectos con los más altos estándares de sostenibilidad energética y disminución de emisiones está la bomba de calor geotérmica.
Es por eso que cada vez va a tomar más importancia este desarrollo. A nivel del mundo, de todos los usos térmicos que existen para la geotermia, el 72% corresponde a desarrollo de bomba de calor geotérmica y en Chile es solo el 39%. Es curioso que el otro 69%, que son los baños termales, es precisamente lo que no regula nuestra ley de geotermia. Aquí claramente se ve una barrera regulatoria al hacer esta comparación de regulación comparada. Otra estadística, Chile es famoso, es conocido por su desarrollo de energías renovables, está siempre liderando todos los rankings. No obstante, cuando hablamos de uso directo, uso térmico de la geotermia, aparecemos muy abajo en todos los rankings, ya sea a nivel mundial o latinoamericano, ya sea en total de capacidad instalada o capacidad instalada por millón de habitantes. Lo pasamos. Aquí hay ejemplos de distintos proyectos, como decía, puede ser algo muy pequeño para una vivienda. Ahí se muestra el invernadero que se construyó en Gendarmería, en Aysén, el Hotel Cabañas del Lago Puerto Vara, está calefaccionado con bomba de calor geotérmica. El Mercado Urbano Tobalá, un proyecto que se inauguró hace 2 años, que es maravilloso, es completamente calefaccionado con energía limpia y renovable, bomba de calor geotérmica nuevamente, y que cumple con todos los estándares. También sirve para Viña Maquis del Valle de Colchagua, toda la producción de vinícola se hace con estos dispositivos, Colegio San Javier, un gimnasio. Ese es el tipo de aplicaciones que tenemos. Entonces, tenemos esta modificación, este proyecto que modifica la ley 19.657 que ingresó con el boletín 12.546, ingresó el 11 de abril del 2019, su historia nos dice que después, el 17 de marzo del 2020, fue aprobado en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, por amplia mayoría y sin voto en contra, y el 18 de marzo de 2020, al día siguiente, pasa entonces y se da cuenta en la sala del Senado y pasa a la Comisión de Minería y Energía. Como todos ustedes saben, en marzo de 2020 se declaró la emergencia de la pandemia, luego este proyecto quedó postergado y ahora estamos aquí para retomarlo. En resumen, este proyecto considera, el corazón de este proyecto entonces es establecer una exclusión de proyectos de uso directo no eléctricos del sistema concesional para facilitar su tramitación. Ese es el corazón. Y esos mismos proyectos que ya no va a requerir concesión, se va a habilitar un registro para nada más que registrar estos proyectos, ¿ya? Además, como estamos viendo una mejora a la ley, se incluyen algunos otros perfeccionamientos que los vamos a detallar un poquito más adelante. Pero básicamente, cuando hablamos de la exclusión del sistema concesional, de cierta actividad estamos diciendo, de proyectos someros, se define aquellos como aquellos que tienen el recurso geotérmico a menos de 400 metros de profundidad, pueden no ingresar al sistema concesional siempre y cuando que ese mismo recurso geotérmico tenga menos de 90 grados de temperatura. Esas son las condiciones de profundidad y temperatura que permitiría la exclusión del sistema concesional. Proyectos y estos mismos proyectos que se excluyan deben inscribirse en el Registro Nacional de Aprovechamientos Someros. Eso es básicamente, la siguiente lámina es una representación gráfica de lo mismo. Proyectos profundos como Cerro Pabellón, que está a la izquierda, aparece un reservorio a partir de los 2.500 metros de profundidad. Eso van a seguir yendo al sistema concesional, van a requerir pedir una concesión, y proyectos someros y más pequeños sí van a poder solo desarrollarse simplemente registrándose en el registro que se habilite en su oportunidad. Además, adicionalmente, se consideran algunas mejoras, algunos perfeccionamientos a esta ley. Por ejemplo, se va a establecer la facultad para que el Ministerio de Energía elabore un reglamento que defina estándares de seguridad para actividad geotérmica desde la producción eléctrica hasta la térmica. Este reglamento de seguridad hoy día no existe. De hecho, proyectos como la planta Cerro Pabellón se rigen más por estándares internacionales, no por nacionales, porque no existe esa reglamentación y requerimos la facultad. Nada más que eso. Aprovecha de definir también una nueva entidad fiscalizadora del cumplimiento de la ley. Hoy día quien fiscaliza el cumplimiento de la ley es el mismo Ministerio de Energía, o sea, el Ministerio otorga las concesiones y también fiscaliza. Entendemos que el Ministerio de Energía no es el ente fiscalizador del sector energético, esa es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, por lo tanto, esa atribución se le pasaría a la SEC. Esa es la propuesta que está en el proyecto de ley.
Adicionalmente, hay otros perfeccionamientos, como por ejemplo, se traspasan al Ministerio de Energía algunas funciones que en la ley quedaron en Senagemin. Un poco para explicar, esta ley nació o se promulgó el año 2000, cuando no existía el Ministerio de Energía. Quien administraba estas concesiones era el Ministerio de Minería y contaba como órgano técnico al Senagemin. El año 2010 se crea el Ministerio de Energía y toda la atribución del Ministerio de Minería pasan al Ministerio de Energía, pero lo del Senagemin quedó ahí. Y hoy día hoy día el Senagemin tiene que ver con el catastro de concesiones, que cosa que vemos nosotros también. Entonces, estas funciones que quedaron rezagadas, se van a pasar al Ministerio de Energía. Hay algunos temas administrativos, se elimina el recurso de reclamación especial que define un artículo, el artículo 23 de la ley, dado que después surge la ley 19.880 sobre procedimiento administrativo, que estaría superado y está de más eliminar. Se restringen los derechos con respecto al agua alumbrada que establece el artículo 27 de la ley de geotermia. Esta modificación fue introducida en la discusión de este proyecto de ley en la Cámara de Diputados y así fue acordado, y se restringen algunos temas respecto a los derechos de agua que tendría el concesionario geotérmico. Y finalmente, un tema también un poco administrativo, se regula la convivencia entre titulares de distintos permisos con concesionarios geotérmicos y actividades del registro de aprovechamiento somero. Eso es, básicamente, están indicados ahí los artículos que corresponden. Básicamente, aquí, para cerrar esta presentación, decir que la energía geotérmica es una fuente energética renovable, limpia, que tiene un amplio espacio de desarrollo en el sector eléctrico, y así se está dando. Queremos, con esta modificación, potenciar su espacio de desarrollo en el sector térmico, sobre todo una tecnología que está muy en desarrollo en el resto del mundo y no ha sido tanto así en Chile, y que consideramos clave para el cumplimiento de los compromisos de carbono neutralidad y descarbonización de nuestra matriz energética. Eso es básicamente. Muchas gracias por la presentación. No sé si quieren hacer consultas al tiro a los representantes del ministerio o escuchamos al resto de los invitados y dejamos las consultas al final. Bien, pasamos entonces a nuestros siguientes invitados, que son, señor secretario. De la empresa Enel Chile, la gerente general de la Empresa Nacional de Geotermia, señora Viviana Meneses. Doña Viviana, muy bienvenida, lo mismo que a don Gonzalo Salamanca, les damos la bienvenida y tienen ustedes la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a la comisión, a los senadores. Viviana Meneses, justamente la gerente general de Geotérmica del Norte, filial de Enel, empresa que ha desarrollado el proyecto que se ha mencionado por el Ministerio de Energía, que es la central Cerro Pabellón, que sin duda es la más relevante en términos industriales en América del Sur, la primera en América del Sur y de Chile, y la más alta a nivel industrial del mundo. Está operando 4.500 metros de altura. Le vamos a pedir un apoyo a la señora Magdalena, si es posible, para ir pasando la presentación. Quisiera agregar, presidenta, que la señora Viviana también Meneses es la responsable también de nuevos negocios de Enel Generación en Chile. Con esto dejo la palabra a Viviana. Muchas gracias, don Gonzalo. Doña Viviana, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señores de la comisión. Muchas gracias por la invitación también. Perdonen si hay un poquito de ruido aquí en el lugar donde estoy, pero Viviana, quería agradecerles antes que todo la invitación. Viviana, si podéis subir el volumen o acá, no sé, pero no te escuchamos nada. No sé si ahí se escucha un poco mejor. No, presidenta. Nosotros no te escuchamos a ti. Pues, danos un minuto. Ok. Sí. Gonzalo, ¿tú me escuchas bien? Yo te escucho, sí. Ya. O sea, te escucho bajo. A don Gonzalo lo escuchamos perfecto. A usted, Viviana, no la escuchamos. ¿Qué podemos hacer? No sé si ahí se escucha un poco mejor o no. Espéreme, ¿y audio compartido, una cosa así? Sí. Subir, que no tenemos a nadie aquí que nos pueda ayudar. Viviana, me dicen acá que es un tema de usted. Ahora se nos fue completa. Ahí está. No, yo lo sigo escuchando bien. Sí, el problema es que casi no te escuchamos a ti si subes el volumen de tu computador. Ya lo tengo al máximo, ya el volumen del laptop.
Gonzalo, perdón, Viviana. Sí. Gonzalo, ¿puedes hablar de nuevo? Sí, ¿se escucha? Ok, en problemas de... Sí, a usted lo escuchamos Sí, perfecto, entonces debiera perfecto. ser un problema de Viviana. Que a lo mejor es al revés. ¿Usted está con micrófono? Sí, acabo de retirar el micrófono para probar incluso el del laptop, si es que se escucha mejor. Pero ¿y el parlante no tendrá...? Sí. Viviana, ¿podemos hablar de nuevo? ¿Puedes Viviana, ¿puedes hablar de nuevo, por favor? probar? Viviana, ¿nos escucha? Sí. Yo lo escucho bien. Sí, el problema es que no sacamos nada que hagan la presentación si Claro. acá no te vamos a escuchar. Sí. Ok. Gonzalo, no sé si podrías ir tú. Sí, si quiere, yo puedo, Presidenta, con su autorización, puedo hacer la Por favor. presentación Por y, supuesto, Gonzalo. y luego probablemente los detalles más regulatorios podemos intervenir con Viviana y yo puedo reproducir eventualmente sus opiniones. Muy La, bien. si- la siguiente slide, Magdalena, si es tan amable. Bueno, le he mencionado que es la primera, Cerro Pabellón, la primera central geotérmica, la primera planta geotérmica que tiene el país y América del Sur. Ha sido un esfuerzo tecnológico y también de ingeniería importante porque operar a los 4.500 metros de altura y perforar representó varios desafíos del punto de vista humano, pero también tecnológico. Geotérmica del Norte es una sociedad que está constituida por Enel Green Power, con el 84% de la acción y luego con un socio que es ENAP, que tiene 15.4%, y a través de Enel Green Power, que es filial del Grupo Enel en Chile. La primera unidad fue construida de 24 megawatts en el año 2017, el 31 de marzo de 2017, y hemos agregado una segunda unidad en el 2017 y ahora en el 2021 hemos terminado la tercera unidad, lo que implica que estamos dentro de un reservorio geotérmico muy interesante que está dentro de la concesión de Pampa Pacheta y que permite un crecimiento orgánico de la central que tiene yo diría que tiene un conocimiento y un background en la experiencia de construir geotermia muy interesante. Muchos de estos conocimientos también, de alguna manera, se han ido al desarrollo de potenciales proyectos en el resto de América Latina, América del Sur. La siguiente, por favor, Magdalena. Bueno, aquí está localizado la central. Como ustedes pueden ver, está dentro de una planicie que es la Pampa Apacheta, que da el nombre a la concesión. Está operando a 4.500 metros sobre el nivel del mar, con una presión atmosférica de 0.57 bares, y está a 126 kilómetros de Calama. Para poder trabajar de una manera adecuada, se construyó un campamento para 300 personas a los 3.800 metros, a una distancia aproximada de 21 kilómetros. Este campamento también tiene una provisión, y vale la pena también mencionarlo, de una pequeña planta de hidrógeno verde generada por panel fotovoltaico y que permiten alimentar justamente la demanda de energía de este campamento. Está además indicado que tenemos buena parte de los suministros, buena parte de la construcción ha sido con mano de obra regional. Tenemos sobre el 60 o 70% y en la medida que hemos ido desarrollando el conocimiento, hemos ido incorporando mayor cantidad de conocimiento local. La primera planta, o sea, la primera unidad se desarrolló en la fase de exploración y fundamentalmente con técnicos de Europa,
yo diría la última parte, estamos teniendo una gran capacidad local también de apoyo desde el punto de vista profesional y técnico. La siguiente, por favor, Magdalena. Bueno, fundamentalmente hay algunos aspectos que nosotros destacamos en la propuesta de modificación de la ley. Primero, la innovación, la incorporación del concepto de fluido geotérmico, que es la manera más precisa de indicar este componente de vapor y agua que se produce y que viene del reservorio. Segundo, la regulación del uso somero con criterios objetivos que es temperatura y profundidad, pero que se debieran considerar ambos excluyentes por separado, como está indicando la ley, o temperaturas mayores a los 90 grados o profundidad sobre los 400 metros, que es un poco lo que se ha mencionado recién también con la presentación del Ministerio de Energía. Y se entiende el objeto de la propuesta de regulación por el uso directo del calor, que también creo que está en el espíritu de la ley que se está modificando. Respecto de aspectos que debieran formar parte del proyecto de ley, está también a nuestro juicio la aclaración respecto de la consulta indígena para los procesos de constitución, renovación y proceso de licitación de concesión geotérmica, que debieran debe ser una sola vez y en el marco del estudio de impacto ambiental, que ese es un tema que creo que es relevante porque hoy día tenemos allí una interpretación o hay una posición, entiendo, que el SEA que se le requiere al Estado, se le pide al Estado que al entregar una concesión de explotación solicite nuevamente una consulta indígena, duplicando el esfuerzo. Segundo, revisar la forma de interferencia de uso entre el concesionario o titulares de concesiones geotérmicas, para evitar que efectivamente uno afecte al otro por interferencia. Y tal vez más adelante podemos ir en el detalle de aquello. Considerar mantener en el patrimonio del titular de la concesión los derechos de aprovechamiento de agua que se hayan alumbrado con objeto de los trabajos en la perforación, en el desarrollo de las distintas actividades que se producen en la explotación y geotérmica, en la exploración y explotación geotérmica. Finalmente, revisar e incluir en la nueva ley la regulación para reservorios sin agua, pero con alta entalpía o alta temperatura. Si quieres tenemos un backup, pero el backup fundamentalmente, si quieres puede ir adelante Magdalena, representa un poco el periodo, todo el desarrollo que se ha tenido Cerro Pabellón, que parte fundamentalmente en el año 93, cuando se alumbra, o sea, cuando se descubre a través de una perforación que hace Codelco, pozos con temperaturas, Codelco buscaba agua para las operaciones, aquí se descubren pozos con una temperatura interesante, y se genera toda la fase de exploración. Finalmente, hasta el año 2012, que se obtiene el permiso ambiental, se logra generar las primeras perforaciones de los pozos de exploratorios para tener ya el permiso para el desarrollo de la planta como tal en el 2012. Hay una interacción, digamos, una autorización interna del grupo y se construyen a partir del 2016 las unidades 1 y 2 y, como les mencionaba al inicio, del 2020 al 2022 la unidad 3. Y estamos hoy día como produciendo una energía que desde el punto de vista de las energías renovables es 24/7, yo diría es una energía de base en términos de que no sufre la intermitencia que tienen otras tecnologías como es el viento o el sol. Por lo tanto, coincidimos con la apreciación del Ministerio de Energía, que es una de las energías renovables más interesantes desde el punto de vista de su seguridad de suministro. Yo diría que fundamentalmente eso, porque después, si puede mostrar rápidamente Magdalena, el resto es fundamentalmente donde está la concesión Apacheta, que son 8.100 hectáreas, donde se desarrolla el proyecto,
El domo Apacheta es lo que ustedes pueden ver al centro, y ese es el domo de Cerro Pabellón que le da el nombre al proyecto, y la Pampa Apacheta es el perímetro del cuadrado que ustedes pueden ver ahí a mano izquierda. Y la siguiente está, bueno, cómo funciona hoy día el reservorio, cómo están indicados los pozos. La ventaja de la geotermia finalmente es que se puede extraer con pozos productores y se puede reinyectar en pozos de reinyección que permiten darle sostenibilidad al proceso y también darle proyección en el tiempo. Solo referirnos que las plantas geotérmicas en Italia ya llevan más de 100 años de producción sobre el mismo reservorio, mejorando sin duda la tecnología, pero garantizando la sostenibilidad de un recurso que Chile tiene en abundancia. La macrozona norte, que es donde está Cerro Pabellón, es una zona rica en el potencial, pero también tenemos finalmente potencial geotérmico en todas las regiones de Chile. Yo, si no me equivoco, la Araucanía, sin duda, el Biobío, la región de los lagos, tienen un potencial enorme, así como la macrozona norte a partir de Atacama hacia Arica, Parinacol. Creo que la última que se añade es cómo funciona la tecnología. Aquí me excuso, presidente, yo no soy ingeniero de sistema en este caso, pero estamos ocupando una planta binaria que nos permite también prácticamente generar todo el fluido que se captura, se reinyecta, por lo tanto, la pérdida que pudiese haber es marginal o cero prácticamente en toda la sostenibilidad del proceso. Creo que con eso hemos terminado, si no me equivoco, la presentación. Magdalena. No sé si ahí se recupera un poco mi audio. Sí, ahí está perfecto. Lo muchísimo. recuperó perfecto. Muy bien. Bueno. Justo en tiempo, Vivi. Sí, no, si es que hay alguna pregunta o algo así, dispuesta ahí a contestar. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Viviana González. Ofrezco la palabra a los señores senadores para hacer las consultas que estimen pertinentes. Yo tengo algunas consultas. Presidenta. ¿Por qué, tanto lo que nos explica el ministerio como Enel y su filial, ¿no es cierto? La geotermia debiera ser una energía, o es una energía renovable 24 horas, y por lo tanto uno debiera tratar de incentivarla. Pero cuando uno va y conversa con las distintas comunidades o personas que habitan en los lugares donde se pudiera hacer esto, me llega, ¿no es cierto?, la Pampa del Tamarugal, yo soy de la región de Tarapacá, son reacios. ¿Qué hemos hecho mal que la gente no entiende y muchas veces ni siquiera permite exploraciones, que decir de llegar a la fase de la explotación? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Lo otro que no entendí en la presentación, cuando señalan que la regulación del uso somero con criterios objetivos, que es temperatura y profundidad, debieran ser excluyentes. Eso quiere decir que no debiera exigirse para considerarse uso somero ambos, sino que yo podría explorar a más de 400 metros de profundidad si es que mantengo la temperatura en 90 grados y viceversa, a una temperatura mayor de 90 grados si no voy más abajo de los 400 metros, eso. Y quisiera, porque eso es lo que le entendí a la presentación de Enel, pero la presentación del Ejecutivo entendí que eran ambas cosas. ¿Por qué? Me gustaría que me explicaran por qué ellos creen que debiera ser excluyente, que se exigiera uno u otro, y por qué el Ministerio quiere ambos. Viviana, disculpa. Espéreme un segundo para terminar. También dicen que considera importante que en este proyecto se mantuvieran como en el patrimonio del titular de la concesión los derechos a aprovechamiento de agua que se hayan alumbrado.
qué pasa hoy día, quiero saber, y cómo este texto de este proyecto de ley juega o se condice con el nuevo Código de Agua. Creo que eso. No sé quién va a contestar primero, si el ministerio o Enel. Don Rubén, no. Solo le vamos a dar primero la palabra a Gonzalo al ministerio y luego se la damos a ustedes. Muchísimas gracias, señora presidenta, por sus excelentes preguntas. Quisiera responder la primera pregunta y luego solicitarle a Rubén que conteste las otras dos, debido a que él está mucho más en conocimiento de lo que ha sido toda la historia de la discusión. En relación a por qué la oposición a la geotermia, yo quisiera destacar que hay dos grandes temas. Uno es los procesos de geotermia con los fluidos térmicos, como precisamente el proyecto no el proyecto, la central que hoy día nos presentaba Enel, ¿no es cierto? Y esa evidentemente hay un tema, yo diría todavía que se tiene que trabajar mucho de información a la comunidad, de difundir esto como una solución, que existe mucho desconocimiento en torno a la solución. Y está el otro tema que son justamente las soluciones de baja entalpía, que están sucediendo y que no generan esos conflictos que pudieran generar los grandes proyectos, y que es una necesidad que se puedan generar, primero que todo, las condiciones de seguridad para que se realicen con todas las condiciones de seguridad necesarias, y al mismo tiempo poder remover todas las barreras de mercado para que pueda competir en forma adecuada en el mercado esta solución. ¿Eso serían las asignaciones directas y uso somero? No, ese es el primer punto, de por qué entonces creemos que, a pesar de la oposición, es fundamental este proyecto de ley, porque regula esta segunda parte, y entendemos que esta parte justamente es el corazón de la discusión que hoy día nos convoca. Y ahora quisiera pasar la palabra para los otros dos puntos a Rubén, por favor. Sí, gracias, presidenta, por su intermedio. Respecto a la segunda pregunta, lo que el proyecto de ley establece es la posibilidad de excluir las actividades de exploración o explotación que cumplen con una superficie menor a 400 metros y una temperatura de recursos menor a 90 grados. Las dos cosas. Si se excede una de estas variables, debe ir a una concesión. Eso es lo que está. Eso lo viene en el proyecto. Eso es lo que está en el proyecto. Entonces, actividades someras, de uso directo y proyectos pequeños tienen que cumplir con estas dos variables. La tercera pregunta tiene que ver con la propuesta de Enel. Yo creo que Enel puede responder mejor porque ellos hicieron la propuesta de mantener, pero yo solo puedo aprovechar de decir de que el proyecto actual, y eso no se está cambiando, mantiene el derecho de agua para el concesionario geotérmico, ¿ya? Y usted preguntaba cómo se relaciona con el nuevo Código de Agua. Bueno, la verdad es que esta ley le entrega al concesionario el derecho de agua y el concesionario solo debe inscribir este derecho en la DGA. No tiene que tramitarlo, le otorga el derecho de agua directamente. ¿Se le otorga a través de la concesión? Sí, por el Ministerio de la Ley otorga el derecho de agua al concesionario geotérmico respecto a las aguas alumbradas en el ejercicio de su concesión. Eso es lo que dice la ley. Artículo 27. Con el Código de Agua. Senador Quintana y luego senador. Pero también el mismo tema. Sí, pero puede ser que lo respondan al final, no hay problema. Entendiendo, ¿no es cierto?, lo que explicaba el Ejecutivo respecto al sentido de la ley y quienes quedarían excluidos, ¿no es cierto?, de la concesión. ¿Hay algún estudio, alguna prospección de cuántos proyectos esto pudiera desencadenar a lo largo del país? Esta ley, y de qué envergadura estamos hablando. Eso es lo primero. Y lo otro, yo entiendo, no sé si se dijo al comienzo de la exposición o no, pero que gran parte de estos proyectos, al menos en Chile, se desarrollan en zonas cordilleranas, donde hay en las proximidades actividad volcánica, o hay volcanes muy cerca. Yo conozco un proyecto que también quería preguntarle al Ejecutivo qué pasó con él, que es en Tolhuaca, en la comuna de Curacautín, región de la Araucanía, donde también se hicieron perforaciones mucho más profundas, entiendo, de los 400 metros. ¿Y qué pasó con eso? Porque de pronto después como que se dejó de hablar de ese proyecto. Entonces, si hubo algún problema ahí, técnico, de inversiones, sería bueno mirarlo. Pero básicamente eso. Y dado que, por lo menos en Chile, estos proyectos, puede estar equivocado, se desarrollan en zonas muy próximas a volcanes, ¿hay algún informe de Cernagiomín? ¿Qué impacto pudiera tener eventualmente, dado que tenemos además no solo una actividad no solo sísmica, sino vulcanológica bien relevante en algunos volcanes del sur del país? ¿Esto
inocuo, pudiera tener estas perforaciones en estos yacimientos aledaños, pudieran tener algún impacto o no. Gracias. Gracias, senador Quintana. Senador Proens. Gracias, presidenta. Saludar a quien representa al ministerio y también a la empresa Enel, que están por Zoom. Esta concesión que usted dice con respecto a la inscripción de las aguas alumbradas en la perforación, ¿equivale a lo que en minería se llama el derecho del agua al minero? Por lo tanto, todas las modificaciones que usted, o sea, todo lo que incluye esto es anterior a la modificación del Código de Agua. Y en el nuevo Código de Agua, ¿cómo funciona esto? Porque si fueron corregidas, obviamente no lo van a poder usar de acuerdo a como estaba antes. Entonces ahí hay un tema que despejar, porque obviamente las aguas al minero hoy día en el nuevo código están tratadas de una forma diferente a como ustedes lo están presentando o lo están explicando en el momento actual. Eso, presidente. Y si lo quieren mantener, habría que entonces incluir una modificación al Código de Agua. Senador Durana. Gracias, presidenta. Tengo una consulta para Enel. Ellos hacen un análisis en relación a los aspectos destacables de la propuesta y que deberían formar parte del proyecto de ley. Y mis dos consultas es, ¿qué opinan o cuál es su relación, cómo han estado conversando con el Ejecutivo con respecto a los proyectos de almacenamiento? No escuché ¿No requieren? Los proyectos de geotermia no necesitan. No. Y en los proyectos de transmisión, finalmente tampoco necesitan ser transmitidos como son otras industrias de energía renovable. Y el calentamiento global, ¿cómo les afecta? Pero las tres consultas que tengo. Gracias, senador. ¿Ministerio? ¿Don Rubén o don Mauricio? No sé. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Paso la primera consulta sobre las prospecciones de bomba de calor geotérmica. No tengo el número en la cabeza en este momento, pero ciertamente esto se ha estudiado, se ha desarrollado dentro de la planificación energética a largo plazo que hace el Ministerio. Se ha visto cuál es el potencial de desarrollo de usos térmicos y de bomba de calor geotérmica, que, como decimos, hoy día está restringido por esta barrera normativa, digamos. Una vez que se abre esto, debiera desarrollarse a la misma tasa de crecimiento que se hace en otros países y hoy día no se está dando. No le puedo dar hoy día el número, pero lo podemos recabar y se lo puedo entregar, pero un número grande. Estamos hablando de un potencial importante, ¿ya? Preguntaba por los proyectos de la cordillera y Tolhuaca, comentar de que todo lo que hemos hablado de bomba de calor geotérmica no es en la cordillera, es aquí en la ciudad, esa es la gracia que tiene. Los proyectos de la cordillera son proyectos de alta entalpía para producción de electricidad, como el proyecto Cerro Pabellón o como el proyecto Tolhuaca, que en un momento existió. Ese proyecto Tolhuaca hoy día está en la concesión Peumayén, cuya empresa es Transmark Renovables Energy, y está vigente. La empresa mantiene en su carpeta el proyecto Tolhuaca y en la misma concesión está formulando un proyecto nuevo en una zona un poquito más alejada, pero dentro de la misma concesión, proyecto Adobera, que serían dos proyectos distintos. Un poco, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se ha hablado mucho más? Por lo que comentamos en algún momento, los precios de electricidad han bajado afortunadamente para el país por la introducción de energía fotovoltaica y eólica, y esta disminución de peso lo ha hecho un poquito más difícil para los proyectos geotérmicos. Le ha introducido una competencia bastante fuerte, digamos, y por eso están hoy día en stand-by en espera de mejores condiciones de mercado, pero está vivo el proyecto. Preguntaban también preguntaba al senador por si hay algún análisis respecto de la influencia de estos proyectos geotérmicos en la sismicidad. La verdad es que esto sí se ha estudiado, es un efecto, un pequeño efecto de los proyectos de alta entalpía, de alta presión y calor que está en profundidad, que puede generar microsismicidades, así se definen.
Estamos hablando de temblores que son imperceptibles en superficie, solo se registran mediante instrumentos adecuados y en la zona. Entonces, estamos hablando de la cordillera. O sea, si en la cordillera Santiago hubiera una planta así, acá en Santiago no se sentiría. Es algo realmente pequeño y tiene que ver con las altas presiones y temperaturas que hay abajo y los fluidos que entran y salen, producen algún movimiento, pero son microsismicidades y en ninguna parte del mundo esto ha generado un problema mayor, digamos. No genera ni terremoto ni nada de eso. Eso está bastante documentado y estudiado. Respecto de, preguntaba al senador si si la modificación del Código Agua modificó este artículo sobre las aguas en la ley de geotermia. Quizás lo podría haber hecho respecto de las aguas del Minero, pero el Código de Agua no introduce ninguna modificación en la ley de geotermia, en esta ley, ¿ya? No hace, por lo tanto, el artículo 27 que está hoy día en la ley y que otorga derechos de agua al concesionario está plenamente vigente. Nuestras intenciones, si este proyecto es aprobado en general y avanzamos en su tramitación, podemos estudiar una indicación que vaya a apuntar en este sentido, ¿ya? Y entiendo que las siguientes preguntas fueron dirigidas para Enel, ¿no es cierto? El tema de que no hay almacenamiento, pero sí. Básicamente quería saber si técnicamente el cambio climático y bueno, no me quedó claro cómo se está medido, porque usted me dice que esto se hace en la ciudad. Poca claridad de cómo se transmite desde la planta, que son bastante alejadas, hacia las ciudades. No sé cómo se hace. Espérame un segundo que para adicionar una consulta al senador Proens. Gracias, presidenta. Llama la atención que esta ley, que es del año 2000, y teniendo el cuadro a mi vista de todas las energías, solamente se han desarrollado 94,8 megas en este tipo de energía en Chile. ¿Cuál es la razón por la cual esta tecnología no se ha desarrollado masivamente en el país, a diferencias de otras que llegaron posteriores, sin embargo, nos crean un problema diferente, que hoy día sobra energía, no hay cómo transportarla y para poder llegar a las casas? Entonces, ¿cuál es el talón de Aquiles que tiene este proyecto de ley o esta tecnología para que en Chile se pueda desarrollar de la forma tan masiva como ustedes han planteado, y que además dicen que es una de las energías más limpias, barata, que lo que el país anda buscando? Entonces, han pasado 23 años y solamente tenemos 94 megas instalados. Gracias, senador. Don Mauricio Rubén. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, honorables senadores, por sus preguntas. Quisiera justamente juntar las dos preguntas, la del honorable senador Durana y Proens, porque creo que están muy relacionadas. Y precisamente destacando el espíritu de lo que tiene este proyecto de ley, que es focalizarse en los proyectos de baja entalpía. Y ahí está el valor principal, diríamos, de esto, porque en el fondo justamente ahí se responde lo que nos consultaban en torno a transmisión y almacenamiento. Básicamente lo que sucede acá hay dos temas. Uno son los de alta entalpía, que son grandes proyectos que necesitan el fluido termodinámico, ¿no es cierto?, que está relacionado con las zonas donde hay potencial geotérmico, etcétera. Y ese evidentemente necesita sistemas de transmisión, como cualquier proyecto de generación, sea renovable o no. A medida que se necesita más generación y que está alejada de los puntos de demanda, se necesita más transmisión y por lo tanto son más difícil también su desarrollo en ese sentido, pero esto no es el punto de esta ley. El punto de esta ley se focaliza precisamente en la distribución, porque estos proyectos de baja entalpía se hacen directamente en las ciudades, como comentaba nuestro especialista, y por lo tanto ya no se relaciona en absoluto con el sistema de transmisión. Y además no es una tecnología que tenga problemas de flexibilidad, es decir, no tiene la intermitencia que tiene, por ejemplo, la energía solar o la energía eólica, entonces tampoco necesita almacenamiento, por lo cual ahí hay una ventaja que tiene la tecnología. Sin embargo, ¿por qué no se ha desarrollado al nivel que quizás esperaríamos respecto a solar y eólica? Es la respuesta en la misma a nivel global. Todavía no es tan competitiva comparado a otras soluciones, pero como comentábamos en la introducción, el problema es que tenemos que descarbonizar todo el sistema energético. A nivel global se ha avanzado muchísimo en descarbonizar el sistema eléctrico, y eso es una realidad a nivel del mundo, pero a nivel del mundo también ahora está el segundo desafío, la descarbonización del sistema térmico.
Y ahí, evidentemente, distintas tecnologías participando con condiciones de mercado adecuadas es la mejor solución que creemos como gobierno. Y vemos que esta es una solución que lo que queremos es bajar sus barreras precisamente para que pueda participar en condiciones de mercado. Y ya vemos que se están desarrollando como estos pequeños proyectos que comentaba precisamente nuestro especialista y que vieron las fotos aquí en la ciudad, en Santiago en particular, o sea, no aquí en Valparaíso. Y creemos que esta ley puede ayudar a que estas se sigan desarrollando con mayor certeza jurídica y con seguridad, que es un tema fundamental. Y eso precisamente es el foco, en el fondo. Si bien es más caro, puede solucionar una parte del problema y se relaciona ahí con cambio climático, y una parte del problema que no lo está solucionando lo otro y que tiene el beneficio de que no necesita transmisión porque se genera en la distribución, no necesita almacenamiento porque no tiene los problemas de intermitencia. Muchas gracias, Mauricio. Le damos la palabra a Gonzalo o a Viviana, no sé quién va a contestar las consultas de los senadores. O sea, nos vamos a repartir las respuestas, Presidenta. Yo le diría a Viviana si puede responder la que se relaciona a las 2 y 3, fundamentalmente sobre los puntos que observábamos nosotros, que usted mencionaba, y yo respecto a aquello de las que usted también consultaba de las comunidades, y tal vez una general respecto del proceso de descarbonización de la matriz, en la cual también el Grupo Enel está firmemente empeñado, ¿no? Vivi, no sé si tú quieres partir o parto yo con las comunidades. Bueno, si quieres parto yo, Gonzalo. Efectivamente, señora Presidenta y Comisión, nosotros lo que vimos como parte importante, digamos, de las opiniones y de lo que es esta ley, es que efectivamente en la segunda consulta que hacen con respecto a las temperaturas y metrajes ya de estos proyectos someros, nosotros vemos, de acuerdo a algunos estudios internos que nosotros hemos hecho en Enel, de que a veces no se dan estas dos condiciones propiamente tal, ¿ya? O sea, hemos visto que hay profundidades, por ejemplo, que son menores a los 400 metros y en los cuales se logran, digamos, estos 90 grados Celsius de temperatura y por ende vemos que el dejar la escritura como un I de alguna manera obliga a que tengan que ser, se tengan que dar, digamos, de forma unísona ambas condiciones, ya el tema de los metros de profundidad y las temperaturas, y por lo tanto puede quedar un poco fuera algunos hallazgos o algunos pozos que cumplan también con la condición, por ejemplo, de temperatura, ¿ya? Y que no estén justamente en esa, dentro, digamos, de ese rango de metraje, ¿ya? A eso apunta, digamos, un poco el comentario que vemos nosotros como Enel, entendiendo que para nuestro caso, como bien veíamos en otra presentación, no nos afecta directamente, porque efectivamente nosotros ocupamos para la tecnología eléctrica pozos de alta entalpía, ya que no es en el fondo el punto de modificación justamente de esta ley, ni el objeto justamente de modificación de esta ley. Eso con respecto a ese punto. Y con respecto, digamos, a la otra consulta que había con el tema del uso del agua, nosotros ahí lo que queríamos incorporar, digamos, como idea fuerza, es que efectivamente el artículo 27 indica que hay un aprovechamiento de agua, aguas abajo, napas subterráneas, digamos, también, con búsquedas justamente de usos que uno pueda tener de abastecimiento de agua y conservación de recursos. Y aquí lo que vemos nosotros dentro de este nuevo proyecto de ley, ya, es que de alguna manera da a entender que el agua o el aprovechamiento del agua solamente puede ser utilizado para el objeto del trabajo, ¿ya? Por lo tanto, ahí nos deja un poco ambigua, digamos, la idea de qué es lo que pudiera pasar, por ejemplo, si el dueño justamente de este aprovechamiento de agua, que tampoco es nuestro caso, ya, porque en nuestro caso nosotros como Cerro Pabellón, como bien saben, sacamos fluido y como bien lo indicó Gonzalo, luego todo este fluido y el agua es reinyectado nuevamente a la napa subterránea, ¿ya? Pero evidentemente en el caso de que este proyecto de ley deje que solamente se puede hacer uso de ese derecho de aprovechamiento de agua con el objeto del trabajo, podrían quedar fuera quizás futuros desarrollos de proyectos que se podrían desarrollar, digamos, con esta misma agua subterránea, ya que hoy día no los tenemos, evidentemente, pero que de alguna manera hoy día los regula justamente el Código de Agua, pero vemos que aquí como que de alguna manera quedan más objetados a este tipo de trabajo.
Eso con respecto a las dos consultas. Gracias, Viviana. Tiene la palabra Gonzalo. Sí. Presidenta, bueno, yo diría respecto de la primera consulta general de por qué no se desarrolla más geotermia en el país, siendo un recurso tan seguro, digamos, y permanente, que no tiene las fluctuaciones como se mencionaba, bueno, justamente por la dificultad que decíamos respecto a los precios de las nuevas tecnologías, que es la eólica y la fotovoltaica, por lo tanto, y luego que también que la exploración superficial y profunda tienen un costo muy alto, que en otros países usualmente ha sido desarrollado por el Estado. Yo creo, si no me equivoco, tal vez el 29 me puede corregir, que Chile es el único país donde se ha hecho desde el sector privado, se ha tomado el riesgo justamente de las perforaciones, que son pozos industriales y son maquinarias de gran envergadura. Pero respecto al tema de las comunidades, yo diría que yo he estado involucrado prácticamente desde el inicio de la exploración superficial en el caso de Cerro Pabellón y Pampa Pacheta. Yo creo que a nosotros hemos tenido una buena relación con las comunidades, fundamentalmente las 6 comunidades del Alto Loa, que son comunidades quechuas y también comunidades atacameñas, con las cuales desde el inicio de la primera fase exploratoria hemos suscrito distintos acuerdos, y yo diría que van fundamentalmente en base como a 3 grandes pilares. Primero, la generación de capacidades locales para empresas proveedoras. Cerro Pabellón, sea en la parte del campamento como en la parte de la construcción, se han desarrollado empresas de comunidades locales que están dando servicio de transporte, de alimentación, de limpieza. Hay distintos servicios que están siendo producidos, que no solamente a nosotros, sino también para el resto del ecosistema del Alto Loa. En segundo término, también hemos generado fondos específicos para el desarrollo de soluciones de energía, que es nuestro negocio para las comunidades, y hoy día, yo diría fundamentalmente estamos desarrollando en torno a las comunidades del Alto Loa soluciones solares con distintas modalidades, solares residenciales, por el caso de la comunidad de Toconce, por ejemplo, donde cada familia tiene un kit que le da autonomía y permite que sean autónomas de la generación diésel, que usualmente es la que tienen estas comunidades provistas por los municipios. En la comunidad de Caso de Ollagüe es una solución híbrida donde hemos construido una planta que genera con energía fotovoltaica, energía eólica, también tiene almacenamiento de batería y tiene el backup del generador que usualmente toma la comunidad, que también permite tener energía a las 24/7 en la comunidad de Ollagüe. Otras soluciones han sido pequeñas plantas solares para la electrificación rural. Y yo diría el otro punto que ha sido también un aprendizaje importante, Presidenta, es que hemos generado con las comunidades monitores que son los que fiscalizan el cumplimiento de la RCA en términos fundamentalmente de revisar todo lo que es el patrimonio cultural y arqueológico que están en el área de entorno y poder también fiscalizar regularmente. Entonces, mi percepción que finalmente el trabajo fue, aparte de lo que nos obliga la legislación ambiental, hicimos también evaluaciones específicas socioeconómicas respecto de los intereses locales, respecto a los intereses del proyecto, y buscamos aquellos puntos donde podíamos llegar a buenos acuerdos, que fueran acuerdos de las dos partes. Yo personalmente, Presidenta, confío que una energía como la geotermia, que además probablemente tiene nuevas innovaciones que pueden ocuparse en su desarrollo, como en este caso, el trabajo en Talpía, puede ser una solución también atractiva para las propias comunidades en las cuales pueden desarrollarse también servicios anexos y también soluciones específicamente, como el caso nuestro ha sido en el ámbito de la energía solar, que es por lo demás muy abundante en la macrozona norte. Muchas gracias, Gonzalo. Agradecemos a nuestros invitados por tan claras exposiciones de un tema que no siempre es fácil de entender, ¿no es cierto?, porque es bastante técnico. Pero vamos a seguir, nos quedan al menos una sesión más de exposiciones. Tenemos ya varias personas que han solicitado ser escuchadas, así que también aprovecho de decirle a los señores senadores si
necesitan o quieren que invitemos a alguien, que se lo hagan llegar a la Secretaría. Y una vez que terminemos las exposiciones vamos a votar en general el proyecto para mandarlo a la sala y luego, con un plazo de indicaciones, comenzar su estudio en particular. Así que, habiendo dado término a la materia objeto de esta comisión, esta se levanta. Muy buenas tardes. Buenas Si se tardes, puede muchas quedar gracias, usted un par de presidenta. segundos. Muchas Muchas gracias. gracias, Gonzalo, Viviana, y también a nuestros invitados Mauricio y Rubén. Muchas gracias. Recording stopped. Gracias.